Bueno, buenos días, buenas tardes a otros que se conectan de otros países. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy para un seminario más del Instituto de Ciencias Médicas. En nuestros seminarios de genética médica y genómica del Instituto de Ciencias Médicas, nosotros somos un centro de investigación ubicado en la ciudad de Las Tablas, en Panamá. Sean bienvenidos. El seminario de hoy, titulado Mosaicismos genéticos, será dado por el doctor Pablo Lapuncina. El doctor Pablo Lapuncina es profesor titular de genética humana con certificación de la ANECA, que es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación en España. Es jefe del grupo de investigación del Instituto de Genética Médica y Molecular del Hospital Universitario La Paz en Madrid, España. Es actual el director científico del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, el CIBER. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Buenos Aires. Realizó su formación como residente de pediatría en el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, siendo posteriormente jefe de residentes e instructor. Es máster en genética molecular y máster en gestión hospitalaria. Es especialista en medicina embriofetal. Obtuvo el doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Es experto en inteligencia artificial por el MIT, el Massachusetts Institute of Technology de Boston, en Estados Unidos, para el año 2021. Es autor de más de 300 artículos, 35 capítulos y 14 libros. Su trabajo se ha focalizado en desórdenes genómicos, síndromes de sobrecrecimiento, síndromes con fallo en el crecimiento y síndromes con alteración del imprinting. Junto con su grupo de investigación y en colaboración con varios grupos internacionales, ha descrito más de 20 enfermedades y síndromes nuevos, junto con la identificación de varios genes asociados a enfermedades. Doctor Lapuncina, un honor tenerlo acá con nosotros. Eh, Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y a todos los participantes. Vamos a, como siempre, abrimos un espacio de preguntas o comentarios al final de la presentación, o si usted gusta, se le va interviniendo por parte de los participantes si tienen alguna consulta. Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente, muchas gracias a todos y podemos dar inicio con la presentación. Bueno, muchas gracias por la excesiva presentación. Sigo siendo el mismo que nací en Morón y jugaba al fútbol en una calle de tierra. O sea que encantado de estar con todos vosotros y de poder compartir la tarde esta en Madrid, la mañana en otras partes para hablar de mosaicismos genéticos. Desde luego que me podéis interrumpir cuando queráis o al final o como sea. Perdón. Pues voy a comenzar hablando y definir el mosaicismo y el quimerismo porque creo que es importante. Y luego las seis cosas que tienen relación con el mosaicismo y una clasificación nueva específica que hemos propuesto hace a unos años con algunos otros compañeros, con otros colegas, y voy a hablar del mosaicismo también en estudios genéticos. Entonces, lo primero es definir el mosaicismo, ¿no? Pero el mosaicismo yo creo que en este ámbito es un poco redundante definirlo, pero sí es verdad que es la presencia de más de un clon de células que tengan al menos distintos genotipos en una persona y que, esta es la parte importante, deriven de una sola fertilización, de un solo cigoto, ¿no? Esto sí es lo trascendente para diferenciar un mosaicismo de otras cosas. Y bueno, rápidamente se nos viene a la cabeza que todos los cánceres son enfermedades genéticas en mosaico. Y esta es la definición actual y moderna molecular del cáncer. El cáncer es una enfermedad genética en mosaico en el cual el tumor en cuestión tiene un genoma distinto del genoma del individuo. Y la diferencia o la distinción hay que hacerla con el quimerismo. El quimerismo es más de una lineaje o de una línea celular, pero que deriven de al menos más de un huevo fertilizado. Y esto genera, como es natural,
genotipos que sean distintos en todo el genoma. Y esto es una situación habitual, los que tenéis entrenamiento y trabajáis en genética del cáncer, por ejemplo, lo que ocurre en el quimerismo a través de un trasplante de médula ósea, en el cual en estas personas que reciben el trasplante de médula ósea encontramos el genoma original del paciente que recibe el trasplante y el genoma del donante. Y con el tiempo, si pasa el tiempo, lo que ocurre es que el genoma del donante se imbrica y aparece no solo en la médula ósea, sino aparece en el hígado, en la piel, en los huesos, en el ojo, en muchos otros sitios. Y esta diferencia es importante. Entonces, en resumen, mosaicismo, un huevo, una fertilización, un cigoto, un cambio genético en el momento que sea y la aparición de las dos líneas celulares, de los dos genomas distintos, y quimerismo casi lo contrario, dos fertilizaciones, dos cigotos y de alguna forma, en forma externa a través de un trasplante o en forma natural, no es muy frecuente, la fusión de estos dos genomas en un solo individuo. Teniendo esto claro, fijaros lo que le pasó a esta modelo, cantante y influencer californiana. Esta mujer, Taylor Mule, consultó a un dermatólogo porque, como veis, tiene un hemicuerpo mucho más oscuro, o más, diría yo, más pigmentado, más rojo que el otro hemicuerpo. Y el primer dermatólogo que consultó le dijo que, bueno, que esto era un mosaicismo y que no había mucho problema. Pero lo que en realidad tiene, y luego de hacer estudios genéticos, que los hizo un compañero mío, un amigo mío, es que hizo una biopsia de piel del lado blanquito, digamos, y una biopsia de piel del lado más rojo. El lado más rojo no se ve en la foto, pero es un poquito más grande también, tiene cierta asimetría. Lo que se vio es que esta muchacha en realidad es un quimerismo tetragamético. ¿Qué es un quimerismo tetragamético? Pues es una fusión muy temprana de de lo que estaba pensado que iban a ser un par de mellizas, dos personas distintas, y que muy temprano en la embriogénesis se fusionaron para constituir un solo individuo. Digamos, casi lo contrario de lo que es el split de gemelos idénticos. Esta es la fusión de dos mellizas, no son gemelas idénticas de ninguna forma, dos mellizas que finalmente confluyen en una sola persona y el genoma del lado derecho es distinto del genoma del lado izquierdo y no puedo dar muchos datos porque aquí sí hay un poco de confidencialidad también, pero la ovulación de los óvulos del lado derecho ovulan óvulos que son distintos que los del lado izquierdo, como es natural, correspondiendo a un quimerismo tetragamético. ¿Y a quién le tenemos que dar los créditos del mosaicismo? Pues bueno, yo creo que esto también todos lo conocéis bien, a Blasco, que 135 años atrás, y ya se dice rápido, pero es bastante, dijo o predijo o hipotetizó la fisiopatología exacta de un quimerismo, diciendo, perdón, de un mosaicismo, diciendo de que había un factor disturbante o un factor que contribuía a que cuando en el desarrollo de la diferenciación embrionaria tenía lugar, un territorio o un sitio tenía algo que lo hacía distinto al territorio de la parte sana. O sea que un visionario realmente, y no solo por visualizar esto desde el punto de vista fisiopatológico, sino porque en esa época, una época en que casi no había nada para hacer diagnóstico, lo pudo prever o lo pudo hipotetizar. Pero lo que es real es que en los años 70, tanto por este dermatólogo americano Jackson como por Rudy Happel, que todavía vive, que es un dermatólogo alemán, que es una persona encantadora, lo redescubrieron y empezaron a retomar y a publicar muchísimo sobre mosaicismo. Y realmente fueron ellos, los dos, a la vez, en la misma época, en el mismo año, en las que retomaron o redescubrieron lo que son, o lo que conocemos ahora como las líneas de Blaschko en las somitas de piel y que nos sirven para poder entender medianamente qué es el mosaicismo genético y por qué ahora está tan de moda o tan en boga hablar de mosaicos genéticos. Yo lo que voy a presentar ahora es en realidad una clasificación o una idea
de cómo abordar los mosaicismos y voy a poner todos los ejemplos que visualmente es más fácil con alteraciones en la piel. Pero esto perfectamente se puede aplicar los 6 criterios de mosaicismo y los 6 ítems de mosaicismo, tanto sea a una lesión en piel como a un tumor de riñón, a un tumor de hígado o a cualquier otra lesión vascular, de tejido celular subcutáneo, de cualquier órgano que parta o que tenga mosaicismo. Entonces, los 6 ítems que hay que tener en cuenta en mosaicismo tienen una regla mnemotécnica fácil, que es A, B, C, D y E. Y el primero de la A es el tejido afectado, el segundo es el patrón corporal, el tercero es el cambio de la dirección, el 3 es el mecanismo de desarrollo, el 5 es la etiología y el 6 la fracción de tejido afectado. Entonces vamos a mirar y repasar brevemente qué es cada una de las cosas y cuáles son los ítems que hay que tener en cuenta para poderlo repasar. Vamos a empezar con el tejido afectado. Hay 4 posibilidades teóricas de tejido afectado. Uno es que sea un mosaicismo somático, lo que se conoce como un mosaicismo somático. De nuevo, aquí el mejor ejemplo es un tumor de pulmón, un tumor de mama, un tumor de lo que fuera, en el que el tejido normal de un paciente se modifica genéticamente y finalmente acaba en un tumor. Aquí está ejemplificado en una lesión en la piel, un nevus en la piel, una mancha en la piel que tiene un genoma distinto al genoma de base que está ejemplificado en todos los dibujos que vais a ver con el color, este color naranjita, color carne. La segunda posibilidad de tejido afectado es un mosaicismo gonadal o el mosaicismo germinal. Aquí es fácil de entender. Las únicas células que se modifican y que tienen diferentes genomas son, en el caso del hombre, los espermatozoides, en el caso de las mujeres, los óvulos. Y este es un mecanismo que los genetistas conocemos y tenemos que tener en cuenta y que siempre tenemos que tener cuidado a la hora de poder asesorar. El tercer posibilidad de tejido afectado es la combinación de los dos anteriores, que afecte no solo el tejido somático, sino también el gonadal o el germinal. Y el nombre más apropiado que se ha acuñado es el mosaicismo gonadosomático o gonosomal, en el cual cuando hay una lesión que afecta las regiones cercanas a las células germinales, en el caso del hombre, los testículos y en el caso de la mujer, la región periovárica, pueden afectar tanto las lesiones de piel o tejido celular subcutáneo como las células germinales. Y esto hay que tener cuidado y lo voy a enseñar en un ejemplo que nos ha tocado vivir en un paciente que desafortunadamente esto se pasó desapercibido. Y la cuarta posibilidad es el mosaicismo clásico confinado a placenta, que lo conocen muy bien los genetistas que hacen reproducción y medicina prenatal, en el cual el mosaicismo no afecta al feto y sí afecta, sí afecta a la placenta. Y el ejemplo clásico, luego veremos alguno de ellos, es la trisomía 16 en mosaico confinada a placenta. Aquí tenéis algunos ejemplos de mosaicismo somático de tipo 1. Aquí tenéis un nevus, perdón, un nevus en la piel o un paciente con un síndrome de Proteus, en el cual las lesiones afectadas, las lesiones que veis no normales, están afectadas por una mutación de este gen, es el AKT1, el correspondiente al síndrome de Proteus, y las lesiones de piel y de tejido normal son absolutamente normales. O sea que es una lesión completamente mosaico porque para este gen en particular, para AKT1, la mutación al 100% es incompatible con la vida y la única posibilidad es que sean lesiones en mosaico. Aquí tenéis el ejemplo clásico de mosaicismo germinal de la primera publicación que se hizo con esto, de 2 niños nacidos de un mismo padre, con 2 parejas distintas, en el cual se demostró una osteogénesis imperfecta, autosómica dominante, en el cual la mutación que tenía el niño y la niña eran exactamente la misma y como sabéis, la probabilidad que esto ocurra por azar es casi nula o totalmente imposible, una en 3.200 millones de probabilidad. Y lo que se demostró es que este padre lo que tenía era que no estaba afectado, que todos sus huesos, la piel, el cerebro estaban normales, pero que tenía un porcentaje de espermatozoides con la mutación
de la osteogénesis imperfecta dominante. Y aquí tenéis un ejemplo nuestro. Estos son dos niños que vimos en La Paz con esta enfermedad poco frecuente se llama síndrome de Smith-Kingsmore, que son mutaciones germinales constitutivas en un gen muy de ruta metabólica que es mTOR y que pasó exactamente lo mismo. Es una enfermedad autosómica dominante en el cual los dos niños tuvieron la misma variante, la misma mutación y que pudimos demostrar que en este caso la madre era la que tenía un mosaicismo germinal con un porcentaje relativamente alto de células y que en esta enfermedad en particular muchos pacientes tienen mosaicismo germinal, muchos padres tienen mosaicismo germinal de niños con esta enfermedad. Casi un 40% son por mosaicismos germinales, un porcentaje muy alto dentro de la genética. Y aquí tenéis lo que comentaba antes, un caso de mosaicismo gonadosomático, en el cual esta madre, que tenía unas lesiones en mosaico, siguiendo las líneas de Blaschko, de una ictiosis epidерmolítica, fue asesorada erróneamente por un dermatólogo, en el cual le dijo que no había riesgos específicos para su descendencia, pero la mujer está vestida, pero si la pudiésemos ver desnuda, veríamos que las lesiones específicas de mosaico están muy cercanas a la región pudenda y seguramente no, con total seguridad, afectaron también las regiones internas y en este caso los ovarios y sus óvulos porque tuvo un hijo con esta enfermedad en forma no mosaico, sino en heterocigosis completa. Un niño con una ictiosis epidermolítica ya no en mosaico, como digo, sino afectando a todo el cuerpo. Por lo tanto, ante una lesión que pueda afectar la región perigenital o la región pudenda, tener en cuenta que una lesión en piel puede reflejar que puede existir una afectación de las células germinales en el hombre, como digo, los espermatozoides, en la mujer los óvulos y que pueden ser eh, con riesgo específico de transmisión a su descendencia. Y la cuarta posibilidad de tejido afectado, como comenté, es el mosaicismo confinado a placenta, lo clásico que conocen todos los genetistas de toda la vida de diagnóstico prenatal, en el cual existe una trisomía 16 y que esto corresponde averiguar si es un mosaicismo confinado a un tejido placentario o tiene alguna afectación fetal y muchas veces ante una biopsia de corion o un estudio más raramente en una amniocentesis en el cual se encuentra una trisomía 16, obliga a buscar un método de diagnóstico definitivo en el feto, como puede ser la funiculocentesis o cualquier otro. Pero un mosaicismo, la mayoría de las veces, es una trisomía 16 en mosaico confinado a placenta. Pues el segundo punto que hay que considerar es el patrón corporal en mosaicismo. Vuelvo a decir, aquí estamos hablando de mosaicismos que son visibles en la piel, pero serían perfectamente aplicables a cualquier otro tejido o cualquier otro órgano. Y en concreto existen los patrones que se llaman no segmentarios y los patrones segmentarios. Aquí veis una lesión aislada, lesiones múltiples, lesiones que se llaman como en camiseta, líneas de Blaschko finas, líneas de Blaschko gruesas, lesiones en bandera o en ajedrez, lesiones en hojas de árbol y hemicuerpos afectados. Aquí está dibujado las lesiones en camiseta, pero también existen lesiones en pantalón o como se dice en Sudamérica, en pantaloneta, como en bermudas, en el cual se afectan la región de los muslos, las rodillas y la región pudenda y de ahí para arriba, ¿no? También este patrón segmentado se puede observar. Y os voy a mostrar algunos ejemplos. Este es un patrón en pantaloneta o en pantalón de un nebus gigante melanocítico y esta es una lesión melanocítica que claramente veis que sigue el patrón de las líneas de Blaschko, específicamente que son líneas de Blaschko finas y se ven claramente. ¿De qué depende el patrón segmentario, el patrón corporal? Bueno, no lo tenemos muy claro, pero es bastante probable que depende el momento embriológico en el cual se produce el cambio genómico o genético, el cambio en dónde se produce, si se produce en el macizo extracelular y afecta solamente a los tejidos extraembrionarios y no
al feto, en cuyo caso la persona va a ser totalmente normal, como ocurre en el ejemplo que comenté de la trisomía 16 en mosaico, o si afecta una célula precursora muy temprana que va a dar un patrón corporal o va a dar lugar a los somitas. En función de dónde está la variante y dónde está el cambio, afectará un patrón corporal u otro. El tercer punto a tener en cuenta es la C y es el cambio en la dirección del mosaico, de la mutación. Y las posibilidades son muy sencillas, que pueda ser una persona totalmente normal y pasa un cambio patogénico, de nuevo, como ocurre en cualquier tumor, o como puede ocurrir en la aparición de una lesión en piel en una persona en la adultez, o lo que es mucho menos frecuente, pero ocurre, del paso de una alteración patogénica a una normalización, o lo que se llama una terapia génica automática in vivo, en el cual personas, por ejemplo, con enfermedades autosómicas recesivas, ahora mostraré un ejemplo, espontáneamente la célula en su mitosis recupera la normalidad saltándose la mutación y a partir de esa célula recuperada aparecen las células normales y comienza una suerte de parches de autocuración de una enfermedad, por ejemplo, recesiva en piel. Y una circunstancia que es también bastante más rara y compleja, que se llama didimosis, en el cual en las lesiones específicas no es que existe un solo genoma, sino que existe el genoma de base del paciente, un genoma de una lesión y otra lesión con otro genoma distinto. Entonces, esta es una situación también de modificación del cambio de la dirección de la variante mutante para que afecta a más de un genoma o produce más de un genoma y se llama didimosis. Aquí tenéis el ejemplo de un cambio normal a patogénico en este nebus piloso muy florido. Y aquí tenéis el cambio de patogénico a normal en el cual esta persona con una epidermolisis bullosa que tiene zonas de autocuración, no son parches de tratamiento, sino curación espontánea, en el cual una célula de la piel comienza, hace un cambio a la normalidad, o produciendo normalidad y a partir de ahí se genera curación por parches en regiones de la piel. Perdonadme que se está agotando la batería, voy a enchufarla, disculparme la informalidad. Y ya está. El cambio de mecanismo de desarrollo, pues este es un poquito más complejo de entender, pero será muy fácil para vosotros, que sois gente muy entrenada en este campo. El cambio que se llama tipo 1 del mecanismo de desarrollo es el que se produce por clásico mosaicismo postcigótico. Es el clásico aparición, como digo, sobre una base de normalidad total, de una persona normal, wild type, aparece un cambio en la piel, en un tumor, en una región de la mano, lo que fuera, y es un cambio postcigótico. Aparece una mutación que no es germinal, que no es constitutiva y que postcigóticamente cambia y produce el mosaicismo. La situación de mosaicismo posigótico tipo 2 es una situación distinta. Es la situación en la cual el primer evento ya la persona lo tiene, es heterocigota para una variante patogénica y que ante la segunda mutación, el segundo hit, aparece entonces la lesión. Bueno, ese es el clásico mecanismo de la teoría de Knudson, del second hit y, por ejemplo, responsable de las alteraciones en algunos genes como el retinoblastoma o el tumor de Wilms o muchas otras situaciones. Pero también hay situaciones de mosaicismos en la piel en el cual aparecen por segunda mutación posigótica una alteración. Por ejemplo, las alteraciones que aparecen en tumores en la neurofibromatosis, en el cual el primer evento ya es germinal, es constitutivo, la persona ya tiene en heterocigosis una variante en neurofibromatosis y luego en una región específica del cuerpo, un tumor, como digo, o un neurofibroma de piel o una lesión específica, acontece la segunda mutación que en general no tiene nada que ver con la primera, puede ser un mecanismo
de mutación puntual, una segunda mutación genética, podría ser un mecanismo genómico, una pérdida de heterocigosidad por una microdeleción, podría ser un fenómeno epigenético, luego lo vamos a ver, pero aparece un segundo evento que hace que aparezca el cambio de genoma entre el genoma heterocigota constitutivo y el genoma postcigótico mosaico. Y la tercera situación es la situación de la lionización que tienen las mujeres cuando son portadoras de una enfermedad ligada al X, en el cual pueden expresar, debido a la inactivación al azar, un mosaicismo en la piel o en cualquier otra parte del cuerpo. Lo vemos con el fenotipo facial, a veces en las madres portadoras de enfermedades con dismorfia facial ligadas al X, en el cual sí están lionizadas y tienen ciertos rasgos asociados o parecidos a la enfermedad que tienen sus hijos en forma mucho más florida. Pues entonces el mosaicismo funcional es por inactivación al azar de una región y unas células sí y otras no, y que son secundarias al fenómeno de lionización. Y aquí tenéis los tres ejemplos, el mosaicismo clásico de las manchas café con leche, múltiples en un mosaicismo posigótico en una neurofibromatosis y en un tumor importante, en este caso un tumor ocular en un paciente con neurofibromatosis también, que produce el segundo hit, el segundo evento. Y aquí tenéis una madre con una madre portadora de una enfermedad también queratinizante y epidermolítica en la piel, en el cual se ve que hay regiones sanas, en el cual la inactivación de ese cromosoma X aconteció en el alelo con la mutación, y zonas afectadas en el cual la inactivación del cromosoma X aconteció en el cromosoma X sano sin la mutación. Y el que se está expresando es el de la aportación de la enfermedad ligada al X. El quinto mecanismo, la quinta pata del mosaicismo es la etiología, y aquí es muy sencillo y muy fácil de explicar, y es que existen mosaicismos genómicos, mosaicismos genéticos, epigenéticos o por efecto posicional. Y aquí lo hemos puesto cada uno con un color para poderlo asociar y diferenciar, y depende, como está expresado en este triangulito de aquí abajo, depende del tamaño de material genético o genómico afectado. Mosaicismo genómico, grandes cantidades de material genómico; a mosaicismo genético, mutaciones puntuales y pequeñas; mosaicismos por alteraciones epigenéticas en la cual ni se pierde ni se gana material genético, sino que existe un cambio epigenético, un cambio bioquímico, habitualmente metilación o acetilación; y el cambio de mecanismo posicional, en el cual tampoco hay ni pérdida ni ganancia, sino que lo que hay es una disrupción, fruto muy frecuentemente de una translocación o de una inversión en un cromosoma. Y ejemplos de esto con sus mecanismos los tenéis aquí. Los mecanismos genómicos en general afectan enormes cantidades de material genético. Un mecanismo más clásico o más fácil de entender es la trisomía 21 en mosaico, en el cual existe una enorme cantidad, un cromosoma entero 21 distinto, con una enorme cantidad de megabases distinta que el genoma normal y original. Mecanismos genéticos, pocas pares de bases; mecanismos epigenéticos y mecanismos posicionales, y cada uno de ellos con sus alteraciones o sus mecanismos específicos, desde la clásica no disyunción a los mecanismos de recombinación, de low copy repeats, de los mecanismos de producción de microdeleciones o microduplicaciones. Y aquí tenéis de nuevo ejemplos. Esta es una trisomía 20 en mosaico en piel, en el cual este chiquillo tenía un montón de manchas hiperpigmentadas en el cuerpo que eran fruto de una trisomía 20. Lo que hicimos fue hacer estudio en piel de piel normal, con un cariotipo normal, y en las manchas oscuras con un cariotipo con una trisomía 20. Sabéis que la trisomía 20 niña pura es incompatible con la vida, pero en mosaico produce esta sintomatología. Aquí tenéis un mecanismo genético en esta entidad que se llama MCAP, que es la macrocefalia con alteraciones capilares, en el cual la mutación es en mosaico. También es este gen que es incompatible con una mutación germinal al 100%,
pero las mutaciones en mosaico producen este grado de lesiones, de asimetrías, de manchas vasculares y de hemimegalencefalia, afectando parte de, el cuerpo y que en este caso en particular afectan a este gen con una mutación puntual. O este niño con un síndrome de Beckwith-Wiedemann, con un mosaico epigenético de metilación y que además de eso tenía un Klinefelter y una microdeleción de Lee, que son anecdóticas en este caso, pero que tenían el síndrome de Beckwith-Wiedemann por alteración en mosaico de la metilación del cromosoma 11. Y el ejemplo también clásico de una translocación, en este caso una translocación 613, en el cual de nuevo las lesiones pigmentadas tenían una translocación y las lesiones sanas no tenían una translocación, produciendo una disrupción de uno de los genes que tiene que ver con la pigmentación y con la clínica correspondiente. Y el último punto es la fracción del tejido afectado, y aquí es aún más sencillo, es poquito, un poquito más severo y muy severo. Y aquí de nuevo está pintado en la piel, pero podemos hacer la homología con un tumor de riñón, en el cual está el 100% del tumor o el 90% del tumor afectado o un 5%. Entonces uno puede de nuevo cuantificar a través de la letra F, en F1, F2, F3 y F4, cuantificar y nomenclar o no, digamos, dar nombre a ese mosaicismo para poderlo conocer y poder saber de qué se trata. Y aquí tengo que agradecer la foto a mi gran amigo Braulio Jatar, que no sé si está conectado o no, pero que nos cedió esta foto de un paciente con un neus epidérmico, en el cual veis, este es un adulto, un chaval, que tiene lesiones de neus epidérmico afectando poco cuerpo, y este es un neus epidérmico congénito grave en un paciente de Venezuela, en el cual Braulio nos compartió que estaba afectado con un mosaicismo que afectaba mucha parte del cuerpo, un mosaicismo muy severo de este neus epidérmico. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, conforme o siguiendo algunas otras clasificaciones, como por ejemplo la clasificación de los tumores muy antigua en TNM o la clasificación MOGES, que clasifica las cardiomiopatías con varias letras, hemos propuesto esta clasificación de 6 tópicos de tejido afectado, patrón corporal, categoría del mecanismo, dirección, etiología y fracción, que es relativamente fácil de recordar, ABCDF, para poderlo nomenclar o poder nombrar a un mosaico específico que todo el mundo lo entiende. Pero, como decía al principio, los mosaicismos están un poco de moda y son importantes porque lo que hemos aprendido en los últimos años y merced al uso de tecnologías de NGS, de exomas y de genomas, es que entre el 0,2 y el 2% de los padres de niños con enfermedades aparentemente de novo, en realidad son mosaicos muy bajos para ese cambio, que no expresan la clínica, pero que sí tienen el mosaico en sangre muy bajo. De forma tal que cuando vemos a un paciente con padres totalmente sanos, con una enfermedad dominante clara, encontramos la mutación en ese niño de una enfermedad dominante, nuestra tendencia natural es mirar esa variante, ese cambio por Sanger o por cualquier otra tecnología habitual en los padres. Pero si somos realmente cuidadosos, sabremos que de vez en cuando nos va a pasar que se nos va a pasar esos padres, ese padre, habitualmente es mucho más frecuente en los hombres, en los padres varones que en las mujeres, en que tengan en sangre un porcentaje de mosaico muy bajo, por debajo del 5%, en el que tienen exactamente la misma mutación, la misma variante que su hijo, no al 50% en heterocigosis, sino en un mosaico bajo. Y que esto implica que si esto se respeta con el mismo porcentaje en sus espermatozoides, pues tienen una probabilidad del 1, 2, 3 o 4% del mosaico bajo que sea, de que sus espermatozoides también estén afectados, que tengan lo que hemos definido como un mosaicismo gonadosomático y que potencialmente tengan riesgo de recurrencia de esa enfermedad en futuros chicos, en futuros niños.
Por eso hay que estar en eso pendientes y que puede ocurrir, es infrecuente, pero puede ocurrir. Y lo que también hemos aprendido es que entre el 1 y el 2% de las personas a las que les hacemos exomas o genomas, vemos que tienen más de un gen afectado en esos estudios y que a veces los dos genes están en heterocigosis completa o hay uno en heterocigosis, 50% de las lecturas tienen la variante y hay otra que está en mosaico. Y esto también hay que tenerlo en cuenta porque clínicamente esos pacientes pueden tener variabilidad clínica y a la hora de el asesoramiento reproductivo hay que tenerlo en cuenta también para no solo un gen, sino para los dos y con los porcentajes de mosaico explicados. Entonces, en conclusión y para terminar, los mosaicismos están aquí para quedarse, son realmente una nueva fuente de dolor de cabeza para los genetistas, de ser prudentes en el asesoramiento y nos obligan a hacer más estudios genéticos. Tenemos que ser cuidadosos con los padres de los pacientes con enfermedades autosómicas dominantes aparentemente de novo, porque la mayoría serán de novo. 99%, 98% serán de novo, pero nos tocará que de vez en cuando alguno de los dos, mucho más frecuente el padre, tendrá la misma variante de esa enfermedad dominante en mosaico en un padre que no está expresando la enfermedad por su bajo grado de mosaicismo y su bajo grado de afectación de la variante. Y que cuando evaluemos pacientes con mosaicismo tengamos en la cabeza que hay que evaluar el tejido afectado, patrón corporal, el desarrollo y la categoría del mecanismo y cómo va la variante, si de normal a patológico, que es lo habitual, la dirección del cambio y la etiología con el porcentaje de tejido afectado. Y yo creo que eso es todo. Muchas gracias por la atención y estaré encantado si tenéis preguntas, comentarios o cualquier cosa que pueda ser útil y que pueda ayudar. Si hay alguna pregunta, estaré encantado. Hola Pablo. Hola Iván, ¿qué tal? Primero que todo agradecerte por la presentación. Excelente, ha sido muy instructiva para todos nosotros. Pablo, mira, yo quisiera ver si de pronto me puedes ayudar con un paciente, si te lo podría comentar. Mira, este niño es un bebé masculino de 8 meses de edad con manchas hipopigmentadas en la piel. Es masculino y esas manchas nos parecían características de incontinencia pigmenti, ¿Mm? pero es letal en varones la incontinencia pigmenti por lo general. No, las manchas no nos da para hipomelanosis de hito, pero más nos da para incontinencia pigmenti. Eh, ¿Tú crees? Bueno, nosotros le hemos hecho de todo tipo de pruebas en sangre. Se le ha hecho exoma, se le ha hecho cariotipo y todo ha estado negativo. ¿Cómo deberíamos abordar este caso pensando en una incontinencia pigmenti en un hombre que por lo general debería ser letal? No sé si piensas que podría tratarse de un caso justamente de mosaicismo y cómo deberíamos abordarlo. Te Yo agradezco. creo que estoy de acuerdo con lo que dices. Sería bastante improbable que fuese una incontinencia pigmenti porque, como bien dices, es una enfermedad ligada al X dominante y efectivamente las mujeres están afectadas y los niños no nacen directamente, es letal, ¿no? Y este gen es relativamente fácil de estudiar. El gen NEMO es fácil de estudiar. La alteración prevalente es una microdeleción intragénica entre, si no recuerdo mal, entre el exón 4 y el exón 10 del gen, y es fácil de poderlo estudiar. Pero yo insisto, creo que por lo que cuentas y por lo que dices, es poco probable que se trate de una incontinencia pigmenti siendo un varón. Eh, Excepto que sea un varón y sea un Klinefelter, que es una posibilidad, ¿no? Que ya sería más raro aún, pero podría serlo. Pero en cualquier caso, el abordaje que nosotros hacemos, si realmente quieres llegar al diagnóstico, es hacer biopsia de piel sana, biopsia de piel afectada y aplicarle a cada uno de los tejidos por separado las técnicas de diagnóstico
que estén disponibles. Cariotipo, no hay que olvidarse del cariotipo, que todavía existe y funciona y sirve. Cariotipo, array y si podéis, exoma, como bien hiciste, ¿no? Pero comparativamente entre la lesión pigmentada y, si puedes, una lesión de piel no pigmentada, que es más fácil, o si no, con sangre. Pero es el abordaje habitual y puede ser que no encuentres nada, ¿eh? Puede ser que el cambio sea un cambio que no estemos en condiciones de diagnosticar, un cambio, como digo, epigenético, sutil y que se nos pase. Esto ocurre, no llegamos al diagnóstico en todos los mosaicos, ni mucho menos. Estamos en un porcentaje bueno, casi del 70%, pero nos quedan un montón de pacientes en los cuales hacemos todo el esfuerzo diagnóstico y no llegamos a nada. Gracias, Pablo. Muy amable por la presentación. Vale, doctor, muchas gracias de verdad por su presentación, excelente, ¿verdad? ¿Tienes Eh, a alguien levantado la mano, eh? sí, correcto. Bueno, vamos a darle paso a Silvia, que levantó primero la mano, y luego entonces Lina. Procedemos con usted. Hola, buenas tardes, Pablo. Hola, ¿qué tal Bueno, estás, Silvia? ¿Cómo estás? ¿cómo te va? Muy Bueno, bien. Gusto. hermoso escucharte, muy interesante y me generaron más dudas. O sea, aprendí un montón y me dieron consultas. Pues como sabés, soy citogenetista y ahora con la inteligencia artificial estamos viendo muchas anomalías una sola vez de traslocaciones del 7 una sola vez. Lo que hacemos nosotros es siempre aumentar. Cuando uno encuentra una traslocación, dice, bueno, voy a buscarla, aumentamos a 30, no la volvemos a ver. Pero ahora que vos estás diciendo todo esto, me llama la atención y bueno, quiero compartirlo. Otra cosa que también vemos con inteligencia artificial, en donde uno ve como más detalle algunas cosas, es mosaicos del X, bueno, de 45, de 47 XXX y varones que preguntan por fertilidad que ves una sola Klinefelter en 30. Mi sugerencia siempre es pasamos a FISH y después nos da bien. Pero bueno, quiero saber tu opinión de estos dos Sí, temas. de lo del 7 no te puedo decir nada porque no sé, no tengo ni idea. Yo, Bien. lo que me pide el cuerpo es lo mismo que has hecho, ¿no? Contar más, si es posible Ujú. contar 100, si se puede, y si no, Sí, ver lo que pasa. Pero sí, hay mosaicos sueltos de cromosomas. Lo de los cromosomas sí, sexuales es súper frecuente. súper, Eso súper. lo ves y yo tenemos Mm. muchísimas cariotipos en personas Sí. de adultez media o de que hacemos cariotipos por otras razones para buscar Claro. en otras edades. Y es verdad que las mujeres, un porcentaje de mujeres pierden un X a partir de X edad. Los hombres aparecen y muchos pierden un Y. Y esto también es así. Lo empezamos a ver hace bastante tiempo y Sí, lo corroboramos durante la epidemia de COVID con estudios de arrays. Y ahí se ve claramente que casi un 15%, 15% de los adultos varones por encima de 65 años tienen una pérdida del I, que es casi todos los tejidos, y que está asociado con mucho riesgo de bastantes cosas, entre ellas con riesgo de COVID, que lo demostramos en un par de artículos que hicimos de eso, pero que está asociado con aumento de patología clonal tumoral, aumento o disminución de un envejecimiento saludable y muchas otras cosas. Sarcopenia mayor en estas personas, etcétera. Esto es bastante frecuente. Lo que dices de Klinefelter mosaico, pues yo creo que está dentro de la misma línea y no creo que sea algo particular. Pero en cualquier caso, lo que has comentado y lo que haces es lo que toca y lo que está bien, que es hacer FISH, contar más células en interfase o lo que creáis ujú, oportuno para contar más y valorar si eso tiene peso o no tiene peso. La mayoría de las veces nosotros lo encontramos en gente
aparentemente sana, sin ninguna cosa que llame la atención, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta, encontré una niña con 48, perdón, 47 cromosomas, no, 48, porque tenía no trisomía 3, tenía 4 cromosomas 3. Y vi que hay un Sí, señor. síndrome genético y nada, tiene solo TEA. La mando a FISH, es una sola metafase y con T50. No te No sé qué sé. decir. Claro, ¿quién puede decir que el cerebro tiene ese 2%, ¿no? Que dices, o el X% que puede tener? El síndrome de 48 cromosomas es que es bastante infrecuente, pero es clásico, que tiene un poco eso, ¿no? Discapacidad intelectual, conductas autistas, autoagresividad y un montón de otras cosas. Yo creo que con una sola célula en 50 Sí. sería difícil de poder aseverar. Yo la daría como una cosa normal, pero no soy Claro. citogenetista. No, sí, Aquí tal tenéis, cual. Sí, sois muchos expertos, mucho más que yo, los que estáis ahí, que para decir Sí, esto. tal sí, cual. claro, la teoría Mira, dice que lo tengo que dejar. Pero bueno, muchas gracias, Pablo. Hermoso. Nada, un Gracias. placer. Hola Pablo, ¿qué tal? Bueno, Lina Núñez acá de Argentina. Quiero hacerte una pregunta en relación a un área distinta. Yo me dedico a cáncer hereditario y genética oncológica y el tema de los mosaicos se nos presenta últimamente mucho más con las neurofibromatosis, neurofibromatosis tipo 2, incluso con pacientes con P53 que se encuentra en baja frecuencia alélica en un estudio de NGS, pero que no tienen un fenotipo de Lifraumeni y se sabe que esto se puede deber a distintas causas. Una de ellas es el mosaicismo somático. Y en esos casos nos planteamos el estudio alternativo de otro tejido para tratar de buscar una variante patogénica, ya sea que no encontramos nada en sangre, pero el paciente tiene un fenotipo sospechoso, por ejemplo, neurinomas bilaterales, que sigue uno pensando que puede tener una neurofibromatosis, o cuando encontramos una variante en baja frecuencia alélica en un NGS y queremos buscar en un tejido alternativo. Y ahí en el mundo real, la verdad es que no es tan simple el proceso de un tejido alternativo, porque la biopsia de piel tiene sus complejidades y requiere frecuentemente más de un profesional o de una institución involucrada, ni hablar el hueso. Cuando no hay biopsia de tumor es difícil, entonces muchas veces se presenta la duda, ¿y qué pasa si le hago un estudio por mucosa yugal? Pero sabemos que la mucosa yugal es bastante similar a la sangre, entonces ahí hay un Te digo dilema lo en que cuanto nosotros hacemos, que no sé si a es, ver, te va a cuéntame, eso ser. me interesa, ¿cómo lo maneja Bueno, esto? nosotros cuando hacemos eso intentamos, es verdad, tratar de tener una muestra de piel y cultivar fibroblastos y tener una muestra, digamos, sólida o seria, pero como bien dices, eso no siempre es factible, o bien porque es un niño pequeñito y que no puede sacarle una biopsia de piel así tan fácil, o porque alguien se niega y dice, no, mire, a mí usted no me saca piel. No, porque no quiere. Entonces lo que hacemos es, efectivamente, sacamos saliva, no hacemos mucosa, sino saliva, saliva, sin frotar. La saliva tiene mucho linfocito y es bastante parecida a la sangre, como que bien dices, pero lo que hemos tenido un éxito brutal es con orina. O sea, lo Ay, que hacemos es, le pedimos que traigan medio litro de orina, la centrifugamos y en las células de la orina tenemos un autoextractor de ADN en el cual tenemos un kit específico para eso. Y en las células de la orina, que son células epiteliales del uréter, la vejiga, el riñón y todo, sacamos DNA perfectamente para poder hacer estudios moleculares, no para hacer estudios ni tienen un kit citogenéticos ni nada, pero para hacer un arraigo, para hacer un estudio de NGS, fenomenal. ¿Y tienen un kit específicamente diseñado para aislar ADN de esta muestra? ¿O con los No, típicos kits? Ok. es un kit que sirve para que nosotros tenemos un extractor pequeñito de Perkin-Elmer, de marca Perkin-Elmer, y que tiene unos kits para tejido. Y que lo hemos probado, centrifugamos bien la muestra, nos quedamos con el pellet, que es una cosa medio asquerosa de una orina, el pellet, pero lo rompes con una pipeta
lo metes adentro del kit para tejido y extraes DNA perfectamente de orina, perfectamente. Excelente, gracias. Nada. Vale, muy bien, gracias. Eh, bueno, antes de pasar, si alguien más tiene alguna pregunta, bueno, doctor, acá Yo, en el chat. Raúl, Ok, disculpa. adelante, doctor. Pablo, Dime, una Iván. preguntita más y es un problema que nosotros tenemos en el laboratorio cuando hacemos los exomas. ¿Podrías tú orientarnos sobre cómo sospechar un mosaicismo, un resultado molecular con una variante patogénica en un exoma completo? Pero, digamos, tenemos una variante patogénica en exoma completo que sí calza bien con la clínica, pero ¿cómo se podría sospechar que se trata de un mosaicismo en sangre, por ejemplo? Es una buenísima pregunta, pero la verdad que yo no te sé responder bien, Iván. El que te puede responder, los que te pueden responder bien esto son los que están sentados en el ordenador, en la computadora, analizando exomas y genomas todos los días, muchos. Por ejemplo, Jair o Alejandro o Natalia de nuestro grupo y otros. Yo sé que ellos tienen una herramienta en la cual cuando ven una variante probablemente patogénica, que no está en heterocigosis o que no está en heterocigosis compuesta o no está en homocigosis, tienen un protocolo específico para poder, un valor de corte para poder decir si consideran o no esa variante en mosaico. Pero no es un número igual para todos los genes y para todas las patologías. Entonces, yo no te sé responder bien, para serte sincero, pero lo puedo preguntar a ellos o podéis considerar invitarlos alguna vez a estos seminarios y que os cuente alguno de ellos su experiencia en análisis, ¿no? Porque es muy, muy buena, hacen un trabajo fantástico y tienen mucha experiencia porque han analizado muchos, muchos miles de exomas y genomas y tienen buena, buena experiencia. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Bueno, pues Ah, muchísimas gracias a todos. Un placer de ver tanta gente amiga. No quiero olvidarme de nada porque fui viendo así que se conectaban a Graciela, a Cristina Matt, Graciela del Rey, Cristina Matt, a la gente del Centro de Genética, mucha gente de Argentina que ya ahora no los puedo ver porque no me entran en la pantalla y de muchos sitios de otras partes. Nada, un placer enorme. Y voy a ir a la reunión del ELAG ahora en abril, por si alguien va, y encantado de estar ahí. Pasaré por Buenos Aires, pero muy poquito tiempo, solo un día. Así que un placer enorme a todos. muchas gracias, Gracias, doctor. gracias. Gracias. Gracias, Saludos Pablo. a todos los Adiós a Gracias. todos, un abrazo Gracias, enorme. saludos. Gracias, gracias Hasta por luego. todos. Saludos, besos. Hasta luego, Vivi, que te Gracias. veo. Chau, chau. Chao, hasta luego. Beso grande. Hasta luego. Gracias, Chao, Pablo, Pablo. Muchas gracias. Nos vemos. gracias, Pablo. Beso grande.